Somos CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en CNN y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestros estudios de la Ciudad de México, Alberto Aziz Nassif, un experto investigador y profesor de CIESAS, de este Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en México. Y bueno, pues una voz muy importante en México en el análisis de lo que ocurre en nuestro país en este momento, pues postelectoral, digámoslo así. Estamos viendo todavía muchos ángulos de información después del 7 de junio, del domingo 7, en donde, como sabemos, pues hubieron elecciones concurrentes en nuestro país. Y bueno, Alberto, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, por la invitación. Casi que por dónde empezamos, porque estábamos aquí viendo que están las marchas magisteriales, de alguna manera también conectadas con lo que sucedió con una especie de promesa no cumplida. Con la jugarreta. Con la jugarreta. Está Colima, está Campeche, está desde luego los efectos de los mensajes de Twitter y las sanciones a celebridades, está la repartición del pastel electoral y bueno, te pido una reflexión general y luego vamos por partes en las que nos alcancen con estos minutos. Sí, muy bien. Yo creo que en primer lugar hay una serie de resultados interesantes que te hablan, por un lado, como de inercias del viejo México y del viejo sistema, cuando ves estas marchas y lo que está pasando en Campeche y los casos de Colima, lo que pasó con los maestros, dices, bueno, estamos en 1980 o ¿dónde estamos? ¿No? 2015. ¿Qué está pasando? ¿No? Y por el otro lado ves los candidatos independientes, lo que pasó en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, su capital, el Bronco, Morena, en el Distrito Federal, la pérdida del PRD, etcétera. Entonces dices tú que son como muchos desniveles entre tendencias de cambio, ¿no? El hartazgo ciudadano, la expresión por nuevos mecanismos de participación, los independientes, ¿no? Y por el otro lado, las maquinarias de siempre, los mismas mañas, ¿no? O sea, yo conecto concretamente el caso de Colima con lo que está pasando en Michoacán, ¿no? Y me recuerda, pues, los años 80, cómo operaba el sistema. Y lo que tenemos es exactamente esas remembranzas nostálgicas del pasado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando no había mecanismos legales, pues te ibas a la calle, ¿no? Y entonces todas las elecciones competidas terminaban en un fraude y luego en una protesta social. Y la protesta social hasta que se agotara porque no había forma de que se resolviera de otra manera, ¿no? Dices tú, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántas reformas, instituciones se ha invertido en eso? Y regresamos a la calle para pedir ¿qué? Que se cuenten los votos otra vez, que no se permite el fraude, que las elecciones cerradas y competidas no vayan a generar ahí una decisión mal tomada, que no se vaya a respetar el voto. ¿En qué mundo, en qué país estamos viviendo? ¿En los 80s o en el 2015? ¿No? Y entonces todos estos niveles creo que se están mezclando aquí, ¿no? Mezclado, totalmente de acuerdo, Alberto Aziz, en este análisis. Y bueno, pues hablando de estas escenas que estás mencionando, hablando de Colima, para detenernos en uno de los puntos que mencionas, los panistas marchan en Colima para reclamar el triunfo de Preciado. Encabezados por Gustavo Madero y el candidato a gobernador, militantes marcharon para rechazar el posible triunfo o el reconocimiento de triunfo del PRI en el Estado, como lo hicieron en la década de los 80, tal como dice el reporte de CNN, y tú recuerdas, para rechazar triunfos del PRI en el norte de México, militantes del PAN marcharon este martes para reclamar el triunfo del candidato Preciado. Esto, digamos, se lo corresponde a la gente en la calle. El PRI, por su parte, sale y posiciona el tema diciendo el PRI está determinado a defender con todo el triunfo de Ignacio Peralta en Colima, dice el presidente del PRI. Aquí tenemos ya expresiones de los dos partidos que reclaman el triunfo en la gubernatura de Colima. Y aquí, bueno, ¿qué tendría que ocurrir? Pues esto va a llegar obviamente al tribunal.
electoral. Sí, pero antes creo que va a pasar por un recuento. Y según... ¿Primero el recuento? Sí, o sea, la parte institucional es bastante complicada porque dicen el Instituto Nacional, ¿no? Y los OPLES. Bueno, pues el Instituto Nacional nada más va junto con los órganos locales en capacitación y en la instalación de la casilla. Acabando la instalación de la casilla, termina la responsabilidad de ellos. Y entonces entra el órgano local, que es donde va a estar. Y entonces hay reglas diferentes. Cuando abres una casilla, ¿no? Entonces, a nivel nacional es una regla y a cada uno de los estados es diferente. Entonces, en Colima se parece bastante a la del DF. Cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a 1, puedes abrir. Pero no es el total de la votación en el estado de Colima, sino que es distrito por distrito. Entonces, puede haber distritos en donde tengas esa diferencia, pero distritos en donde tengas una diferencia mayor. Y entonces tienes que ir parte por parte. Va a ser un proceso, creo que, bastante complicado. Le están metiendo presión con todas estas expresiones de no quiero, el PRI solo, parece que el PRI perdió frente al PAN, pero aliado al Verde y al PANAL, pues entonces es como sumados los votos, le dan ese pequeñísimo margen de menos de un medio porcentual. Sí, sí, ¿no? está o sea, cardíaco. Volvemos otra vez al 200006, aquel famoso. Fíjate, aquí los datos que tienen está Peralta, 40.01 sí. de los votos. Preciado, 39.66. Exacto. O sea, es un pelito. Sí, es evidente. menos de un medio punto porcentual. Menos de Entonces, medio pues, punto por porcentual. supuesto que cualquier... creo que en términos de votos puede ir de 600, 700 votos. O sea, que si tú anulas 2 o 3 casillas o las cambias... Se puede cambiar el se puede cambiar el resultado. Y van por eso todo ahí. van en la presión los dos partidos interesadamente a ver cómo rescatan ese No, bueno, es que es una proceso, cosa dramáticamente pequeña. Eso es Colima y lo seguiremos muy de cerca, desde luego. Está Campeche, que también es una situación que se ha pues complicado, entre otras cosas, porque Laida Sansores, la senadora Laida Sansores, candidata de Morena a la gubernatura, irrumpió en un centro pues clandestino de operaciones de la coalición PRI Verde que funcionaba junto a la propia Fiscalía General del Estado. Estamos hablando de pues una situación que incluso ya llevó al señor que renta ese lugar pues a presentar una denuncia contra Laida Sansores, según el periódico local El Expreso de Campeche. Pero más allá de lo que pueda ocurrir por la irrupción al lugar, rompiendo los vidrios para entrar, pues está toda la historia que se sabe ahora. Fue que acudieron a una autoridad que no hizo caso y al no hacer caso rompen los vidrios, entran y encuentran cosas que son también importantes de narrar. Después de la pausa regresamos con el tema. Alberto Asís en un momento más. Muy bien. Bueno, Alberto Asís, antes de irnos con el tema Campeche, que ya lo anunciamos hace un momento, sobre Colima, me decías algo que me parece importante, aunque sea brevemente, comentes al aire. Estamos en estas elecciones 2015 también en México estrenando un nuevo sistema electoral en lo que corresponde a estas elecciones concurrentes. Y tú decías algo respecto a Colima, que está tan... cerrada la elección, que bueno, desde luego tanto el PRI como el PAN van a dar toda la batalla para quedarse con esa gubernatura. Pero decías respecto al sistema, ¿qué va a pasar ahí? A poner en estreno esta dualidad federal, local, y a la hora de resolver impugnaciones, ¿cómo va a ser? Exactamente, creo que fueron bastante irresponsables los legisladores cuando generaron esta idea de un órgano nacional y luego se quedó a la mitad. Híbrido. Porque lo híbrido, ¿no? Conservan lo local y luego se tienen que coordinar con lo nacional. Y entonces aquí vemos todo este conjunto de desastres que van a pasar o que pueden pasar en el caso de Colima. Y creo yo que ahí van a sufrir en carne propia, ¿no? Es decir, una sopa de su propio chocolate en Colima, ¿no? Cuando tengan que enfrentar el recuento que va a ser el OPLE, que es el órgano local, y ya no el INE, ¿no? Ellos querían quitarle a los gobernadores, pero generaron una suerte como de órgano doble, ¿no? En la parte local y en la parte nacional. Eso no funciona porque son dos lógicas, dos reglas y dos instancias que se tienen que coordinar. Es muy complicado. Yo creo que no podríamos ir al 18
en esa misma condición institucional. Sería muy complicado y muy arriesgado para la certidumbre electoral. ¿Cómo ves Campeche? Después de lo que Laida Sansores pues mostró, irrumpiendo en algunos se llaman mapachera, pero no sé si es una palabra demasiado fuerte. ¿Tú cómo le llamarías a ese lugar? Yo creo que en efecto lo que descubrieron ahí es la mecánica de cómo funciona el PRI, de cómo opera el PRI. O sea, lo que descubrieron fueron listas de gente que tenían que mover pagos. Déjame dar un segundito. Ese es el lugar que identificó Laida Sansores y sus seguidores y dijeron, en ese lugar está ocurriendo una serie de cosas. Entonces, las autoridades no hicieron caso a la petición de abrir el lugar y rompieron los vidrios y se metieron y encontraron lo que estás diciendo. Sí, encontraron eso porque ya sabemos que así funciona, es decir, lo que hacían antes en términos de rellenar las urnas, ahora lo hacen preparando antes el proceso electoral, manejando a la gente, llevándola, el acarreo famoso. Bueno, eso es lo que encontraron, esos son los datos que tenemos. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué se tiene que llegar a una expresión de violencia, llegar y romper? Porque la autoridad no funcionó. O sea, finalmente fueron primero al Ministerio Público, pidieron la orden de un juez, etcétera. Nada funcionó y entonces, bueno, pues ya se lanzaron como el borras. Es decir, frente a todos estas expresiones, es tan importante tener una autoridad que funcione, ¿no? Y entonces dices tú, llegamos a la violencia, pero ¿por qué llegamos a la violencia? Porque cuando ves las imágenes son realmente terribles, ¿no? Entonces no es que llegó al Ministerio Público de forma civilizada, levantó el acta como debería, como sucedería. Sí, porque fueron a pedir la intervención en un presunto delito, ¿no? Bueno, sí, estaban diciendo, ahí sabemos que está ocurriendo algo y al final lo van a demostrar de esta otra manera. Exacto. Que es esto que estamos viendo en las imágenes, la exhibición. Y yo nada más quisiera hacer aquí un apunte. Fíjate, me comentaba el otro día una colega allí que el caso de Coyoacán tiene cosas muy similares. Es decir, cómo en la ciudad el PRD operó la elección convirtiéndose como en una suerte del viejo PRI. Es decir, cómo hicieron uso de los recursos públicos, usaron los vehículos de la delegación para quitar la propaganda de sus oponentes, el dinero líquido para los programas sociales, el acarreo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora van a presentar los recursos legales, ¿no? Con la expectativa, ¿no? Ya los fueron presentando antes de la elección, pero ahora los van a presentar los nuevos recursos que tienen después del proceso electoral. Es decir, hay como toda una cultura que no importa ya tanto el partido, o cuando el partido se vuelve un partido hegemónico, como le sucedió al PRD en el DF, parece que es inevitable que empiece a recurrir a esta suerte como de partido gobierno que usa todos los recursos para conservar los puestos de elección popular, y eso pasó en muchas de las delegaciones. En algunos casos no les alcanzó, en otros sí, ¿no? Pero bueno, creo que es un problema muy grave que otra vez deja a la autoridad por debajo, ¿no? En un arbitraje muy deficitario. Desde luego hay, bueno, muchas cosas que nos van a faltar, pero desde luego un asunto fundamental en esta elección es el Partido Verde. Te pido una reflexión desde el punto de vista de lo que significa las celebridades y las consecuencias de que celebridades se pronuncien por el verde ecologista el pleno día de la elección, por un lado, y por otro lado, por ejemplo, el fenómeno Chiapas. Te dejo esos dos elementos para analizar. Muy bien. Bueno, mira, creo que el caso más emblemático, digamos, de lo que ha sido el proceso sucio de este momento electoral en México lo representa emblemáticamente el Partido Verde. Es decir, esa suerte como de prótesis que se consiguió el PRI para poder tener una serie de votos y allegarse a una mayoría. Digamos, ya esa fórmula que la habían hecho en otras ocasiones, pero que nunca habían estado tan necesitados, ¿no? El PRI y el gobierno, de que les funcionara, y entonces protegieron al verde, le dieron todo el dinero posible, la alianza con las televisoras, los cineminutos, y entonces fue una tras otra las violaciones. La autoridad se vio al principio muy lenta, hasta que se pararon los partidos en la mesa de línea, aquella ocasión, los 7 partidos que le dijeron o arbitras bien la cosa o nos vamos, ¿no? Porque así no podemos seguir compitiendo. Entonces, sistemáticamente rompiendo la legalidad y
¿qué pasaba? El INE lo multaba y el tribunal lo perdonaba. Esta suerte de protección del tribunal al Partido Verde, pues llegó hasta el extremo de los tuits del fin de semana pasado, ya en plena veda electoral, que se hizo pasar, ¿no?, como si fuera libertad de expresión, que no están reglamentadas las redes sociales, que cada quien diga lo que quiera, etcétera, etcétera, cuando veías que era una campaña orquestada, ¿no? Y ahora sabemos que parece que bastante bien pagada, ¿no?, para estos actores. Por lo pronto orquestada no había duda. Por lo pronto orquestada, pero por lo pronto orquestada ni había duda. ¿Les pagaron bien o les ofrecieron pagar bien? O veto a saber qué fue lo que de por medio hubo, sí. Pero de que desde luego evidentemente es un signo de lo que ha pasado en México con este partido en específico, ni duda cabe. Nos estamos terminando el tiempo, Alberto, y no puedo dejar un tema que es muy importante, que ahora en estas últimas horas se ha manifestado en manifestaciones, en expresiones masivas de los maestros. La reforma educativa per se ha sido muy polémica, ha movilizado masas, digamos, desde que fue propuesta y después promulgada y demás cosas. En este momento hay un componente electoral, dado que el gobierno lanza un mensaje hacia el magisterio diciendo vamos a suspender indefinidamente eso que se llama el corazón de la reforma educativa, que es la evaluación. Pasan las elecciones y dicen, hasta aquí fue lo indefinido y la evaluación regresa. Vamos a una nota que preparó nuestro compañero Rey Rodríguez. Rey estuvo siguiendo las manifestaciones de las últimas horas. Te pido la veamos juntos y regresamos en el análisis, pues tanto del magisterio como lo postelectoral. Volvemos contigo y Rey, adelante. Estuvo muy bien ayer, Manuel, ¿no? La protesta de este miércoles en la capital fue convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, un grupo disidente del Sindicato de Maestros y que tiene fuerte presencia en estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Exigen, entre otras cosas, la derogación de la reforma educativa promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2013 y a la que se oponen por considerar que viola sus derechos laborales. Ahora están queriendo, como bien lo sabe la mayoría de la población, despedir a la mayoría de los maestros, implementando una reforma educativa que de educativa no tiene nada. Pues no nos parece justo, la verdad, pues nosotros siempre hemos salido adelante echándole ganas y todo, y pues... La semana pasada el gobierno anunció la suspensión de la evaluación a los maestros, el principal punto de la reforma educativa. Una decisión que fue duramente criticada por algunas organizaciones civiles que la consideraron una muestra de debilidad por parte del gobierno. Sin embargo, la medida no contuvo las protestas de los maestros, que incluso buscaron boicotear las elecciones intermedias del pasado domingo en algunas partes del país. Pero pasados los comicios, el propio gobierno anunció que el proceso de evaluación docente seguiría su marcha y argumentó que la suspensión se debió a razones técnicas, algo que molestó aún más a los maestros, que decidieron esta vez irse a un paro indefinido de labores. Según él dice que ya se había cancelado, que era por tiempo indefinido, y de repente da un giro total. Trabajamos con nuestros propios libros, con nuestros propios planes y programas, y que tenemos la posibilidad de sistematizar hasta alcanzar, sí, una evaluación muy lejos del carácter punitivo. De acuerdo con el gobierno, la aplicación de los exámenes de evaluación ocurrirá del 20 al 22 de junio, como estaba programado desde un principio por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Los maestros han anunciado que permanecerán en la capital el tiempo que sea necesario hasta que las autoridades respondan a sus demandas. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Alberto Asís, regresamos un momento más en esta conversación. Volvemos. No me gasté 40 segundos. Alberto Asís, se acabó el tiempo. ¿Con qué te despides ya viendo el tema de las marchas y el magisterio? Bueno, creo que conecta bastante bien con el contexto postelectoral, en donde esta suerte como de treta que se hizo, pues ahora son las consecuencias. Y pareciera que ahora el gobierno está en todas las condiciones de elevar y de ponerse estricto con el magisterio y
ya los mandó a su casa. En algunos casos se interpreta como una suerte de rompimiento de la negociación, en otros casos se interpreta como si fuera un condicionamiento de que regresen a trabajar y luego negociamos. Es decir, ya cambiaron las reglas. Esto pone en riesgo, conociendo un poco la dinámica CENTE de cómo se han manejado en otras ocasiones, nos puede regresar al 2013, aquellos meses, ¿no? Aquellas semanas de agosto, septiembre, o se puede escalar el conflicto. Es decir, el gobierno se está jugando ahí, creo que una parte importante, pero el CENTE también. Es decir, está mal enfocado, como se veía el día de ayer en tu programa con Manuel Gil. Está mal la evaluación por la evaluación, cuando es una reforma administrativa, laboral, y no hay un proyecto educativo realmente. No hay, vamos a las normales para capacitar a los maestros, vamos a preparar al magisterio y lo vamos a encarrilar, digamos, para que proceda como parte de ese proceso, pues una evaluación, pero la evaluación por la evaluación por la evaluación, pues es como completamente absurdo. Entonces, yo creo que ya se preveía que pasando las elecciones podían venir endurecimientos en diversas partes, y con el resultado del PRI más el Verde, esa coalición que de alguna manera se conserva como la primera mayoría, pues es preocupante, porque pueden venir, porque los problemas ahí están, y puede venir un agravamiento, puede venir una judicialización, puede venir una criminalización de la protesta social. Es decir, todo el conjunto de problemas que había antes del 7 de junio, ahí siguen. Y entonces, si la actitud va a ser de endurecimiento, pues es muy preocupante, digamos. Sin duda, Alberto, nos despedimos, pero no quisiera dejar de preguntarte sobre este cuadro que tú mismo has hecho, comparativo. Brevemente, ¿qué registro haces de los últimos años a la fecha de lo que ha pasado con los partidos políticos en nuestro país? Bueno, mira... los que ganan más, sí, los que pierden. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es se ha ido, la aritmética del asunto? Sí, se ha ido moviendo dependiendo de la elección, si es una elección presidencial, si es una elección intermedia. Yo creo que lo importante de esto es que los votos por los partidos tradicionales han ido bajando de forma sistemática. Creo que ese es el mensaje, aunque se arreglen, digamos, en términos de porcentajes y de diputaciones. El hecho es que están menos respaldados, que la gente vota menos por ellos, y que ahora hay opciones por la parte de los candidatos independientes, nuevos partidos, etcétera. Entonces, yo creo que sí estamos en un momento en donde empezamos a ver algunas grietas de este sistema partidocrático, y se pueden agrandar las grietas o se pueden tapar. Vamos a ver qué pasa de aquí al 18, que para efectos prácticos ya empezó. Ya empezó, efectivamente. Alberto Asís, gracias por estar aquí para analizar la situación político-electoral en México. Gracias y hasta la próxima. Y a usted gracias que nos permite acompañarle. Pásala bien, buenas noches, hasta mañana. Está la repartición del pastel electoral, y bueno, te pido una reflexión general y luego vamos por partes en las que nos alcancen con estos minutos. Sí, muy bien. Yo creo que en primer lugar hay una serie de resultados interesantes que te hablan, por un lado, como de inercias del viejo México y del viejo sistema. Cuando ves estas marchas y lo que está pasando en Campeche y los casos de Colima, lo que pasó con los... Del domingo 7, en donde, como sabemos, pues hubieron elecciones concurrentes en nuestro país. Y bueno, Alberto, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, por la invitación. Casi que por dónde empezamos, porque estábamos aquí viendo que están las marchas magisteriales de alguna manera también conectadas con lo que sucedió
salió con una especie de promesa no cumplida. Con la jugarreta. Con la jugarreta. Está Colima, está Campeche, está desde luego los efectos de los mensajes de Twitter y las sanciones a celebridades. Gracias por estar de nuevo en CNN y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestros estudios de la Ciudad de México, Alberto Aziz Nassif, un experto investigador y profesor de CIESAS, de este Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en México. Y bueno, pues una voz muy importante en México en el análisis de lo que ocurre en nuestro país en este momento, pues postelectoral, digámoslo así. Estamos viendo todavía muchos ángulos de información después del 7 de junio. Maestros, dices, bueno, estamos en 1980 o ¿dónde estamos, no? 2015. ¿Qué está pasando, no? Y por el otro lado ves los candidatos independientes, lo que pasó en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, su capital, el Bronco, Morena en el Distrito Federal, la pérdida del PRD, etcétera. Entonces dices tú que son como muchos desniveles entre tendencias de cambio, ¿no? El hartazgo ciudadano. Somos CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos.